Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la programación estacional de verano con Alfredo González Beltrán, coordinador de la programación estacional de CAMESA. Nos acompaña también Emiliano Carrera, del Consejo de Administración del IDE. Eh, la modalidad va a ser como la que hacemos habitualmente, se realizará la exposición y luego pasaremos una ronda de preguntas y comentarios. En este caso tenemos todas las cámaras habilitadas, así podemos interactuar un poco mejor y podemos ir levantando la mano a medida que querramos hacer las preguntas al final de la exposición. Sí les pido que al final, cuando se desconecten, va a salir una pequeña encuesta. Para nosotros es muy importante porque hace que podamos mejorar o seguir mejorando en estas organizaciones de cursos, seminarios y jornadas. Así que es lo único que les pido al final del seminario. Así que muchísimas gracias, bienvenidos y paso la palabra a Emiliano para una presentación del, de la jornada de hoy. Hasta luego. Y más que nada agradecerte, Alfredo, por tu presencia, agradecimiento en nombre del IDE, a tu presencia y a CAMESA. Son una referencia muy importante para nosotros. Estaba viendo, es la misma presentación o el mismo tema de la que hicimos el año pasado, así que estamos contentos con este webinar y tenemos la idea de seguir haciéndolos. Hoy justamente yo me acordé, se me vino a la mente cuando empecé a trabajar en el sector eléctrico. Yo entré como pasante hace muchos años en ESEBA, y mi jefa me dijo: mirá, Emiliano, si vos querés hacer, yo trabajaba con curvas de demanda, y me dijo: mirá, Emiliano, si vos querés hacer buenos informes, mirá los informes de CAMESA y tomalos como referencia. La verdad no me acuerdo si me dijo tomalos como referencia o me dijo copiate, pero bueno, yo me quedo con esa idea. Yo creo que CAMESA es una gran referencia para todo el sector eléctrico, para nosotros como distribuidores y para inclusive para lo que es fuera del sector. Así que bueno, te agradezco nuevamente y bueno, nada más. Bueno, muchas gracias, Lisandro, muchas gracias, Emiliano. Eh, yo también entré como pasante a CAMESA, año 98, y bueno, de ahí estoy, digamos, estuve en todas las áreas de programación diaria, semanal, y ahora, digamos, soy ya hace varios años responsable de programación estacional. Así que, bueno, gracias por los elogios a CAMESA y a nuestro trabajo. Realmente tratamos de poner lo mejor de nosotros. Bueno, si les parece, vamos a la presentación. Agradezco a todos los participantes y bueno, les comparto la presentación de hoy, que está basada, no sé si ahí ya la están viendo. Sí, perfecto. Bien, yo les voy a presentar un poco la previsión de lo que esperamos para este próximo verano, en lineamientos para todo el sistema. Primero vamos a arrancar con algunas variables relevantes del sistema, como la evolución de la demanda y combustibles. Bueno, potencia máxima que se ha registrado en el sistema son los 26.450 megavatios que se presentaron este 25 de enero pasado, ¿sí? Un día hábil, un lunes con 30,8 grados en Capital Federal. Siempre referimos a la temperatura de Capital Federal porque es donde mayormente está la demanda. Sí, hay un 40% de la demanda que está en Capital Federal. Entre Capital Federal y Litoral tenemos prácticamente el 60% de la demanda, y las temperaturas son bastante similares. Así que bueno, es nuestra referencia básica de temperatura, usamos Capital Federal. El máximo que se registró durante el invierno también fue este invierno pasado, el 28 de junio, con 7,7 grados de temperatura media diaria en Capital Federal, 25.913 megavatios. Nosotros habíamos previsto para este invierno una
potencia máxima de 26.000 megavatios. O sea, estuvimos en los valores previstos, ¿sí?, en nuestros análisis estadísticos, donde determinamos cuál puede ser la potencia máxima probable, ¿no? Que se da justamente cuando tenemos muchos días consecutivos con altas temperaturas en verano, y se dan en días hábiles, o bajas temperaturas en invierno, ¿no? Respecto a potencias, el máximo para día hábil todavía sigue siendo de un día del año 2019, de enero de 2019, con 544,4 gigas, prácticamente 31 grados en Capital Federal. Sí, en invierno, el máximo se dio este invierno pasado, el 29 de junio, el día siguiente al que se presentó el pico máximo, 7,8 grados de temperatura media. Acá vemos 512,7 gigas. Y esto es lo que habla de esta inercia térmica. O sea, se presentó el pico máximo el día anterior, al día siguiente se da el récord de energía, y este invierno se presentó así varios días consecutivos, superándose los valores máximos. Acá vemos en la gráfica de bastones cómo en días hábiles consecutivos se vienen presentando todos prácticamente días crecientes, ¿no?, en valores de demanda. Para sábados todavía tenemos el récord de un día de diciembre del 2017, 478,4 gigas, 31 grados de temperatura media, y el domingo se presentó este 24 de enero del 2021 con 457,8 gigas, 30,3 grados. La gráfica está mostrando el último año móvil, en los bastones es la energía de los días hábiles, y la línea fluctuante azul son las temperaturas medias diarias. Bien, acá estoy mostrándole dos curvas. Una es comparación de demanda mes a mes, que es la más fluctuante y en color azul, y la color verde es el año medio móvil. O sea, estamos comparando agosto 2021, el último punto, ¿no? Compara el año agosto 2021 con septiembre 20, agosto 21, con el mismo periodo del año anterior. Y estas en realidad son demandas tratadas, ajustadas. Estamos tratando de quitarle la variabilidad que tienen por la cantidad de tipos de día del mes, y afectándola en su magnitud con las temperaturas medias registradas a la temperatura media histórica, ¿no? Entonces, eso nos está dando en ese año móvil un crecimiento anual de un 2,3%. Esto no es el crecimiento de la demanda leída, sino de esta demanda tratando de llevarla a iguales condiciones, digamos, ¿no?, de cantidad de días y temperatura. Un 2,3% es lo que estamos viendo en este crecimiento del año móvil. En esta diapositiva les estoy mostrando del lado izquierdo, superior izquierdo, la gráfica está mostrando demandas diarias, ¿sí?, del año 2018 para acá, ¿no? Y prácticamente vemos toda una suma de líneas, digamos, que tienen esa fluctuación semanal. Demanda de distribuidor es esto. Demanda de distribuidor con los grandes usuarios que tiene dentro de su red, los goodies dentro del distribuidor, o sea, toda la demanda, todos los segmentos de demanda dentro del distribuidor, incluidos los goodies, y vemos esa variabilidad que tiene entre los días de semana, ¿no? Vemos los ciclos semanales de demanda. Acá puntualmente, año 2019, se ve esa bajada sobre junio, y es ese Día del Padre que no vamos a querer acordarnos nunca, al igual que se ve en la de grandes usuarios de autogeneradores, también en color naranja, del 2019. Esta demanda, si la ordenamos y la mostramos en función de la temperatura diaria, vamos a ver temperatura media diaria en Capital Federal, vamos a ver esta nube de puntos que estamos viendo, o estas 4 series de nube de puntos, donde 2018 es la color azul, tenemos la 19 como color naranja, la 20
que la vemos incluso un poco más abajo sobre el periodo de temperaturas medias. No sé si ven sobre el eje inferior, tenemos entre 4 y 34 grados, o sea, estamos graficando todo el año, ¿no? En temperatura, en energía diaria sobre el eje Y y en temperatura sobre el eje X. ¿Sí? Y esas líneas de tendencia, ¿sí? Que estamos mostrando, más o menos nos indican el comportamiento de la demanda, cómo se ha comportado con la temperatura. Vemos el 2018 fue, junto con el 2016, fue el año de mayor energía, los 2 años que tuvieron mayor energía anual, estamos hablando de 133 teravatios hora anuales, y lo comparamos o miramos más o menos cómo viene respecto a esos años. Vemos 2019 estuvo por abajo, ¿sí? Tanto a bajas temperaturas como en el orden de las temperaturas medias, donde no hay gran variabilidad de la demanda eléctrica con la temperatura, ¿sí? En el entorno entre los 15 grados y los 22, por ahí, vemos que estuvo por debajo. El 2020 fue más marcado, y más con el inicio de la pandemia sobre marzo, y vemos que el 2021, en la línea negra, vino por arriba, un poco por encima, en el caso de las temperaturas bajas de invierno, en el caso de las temperaturas altas, o sea, el verano en realidad nos está faltando, ¿sí? Todo el verano próximo, ¿no? Todo noviembre y diciembre, cuando se presenten mayores temperaturas, ¿no? Pero estamos viendo que el comportamiento de la demanda distribuidor viene con un crecimiento, ¿sí? Respecto a los años anteriores. La gráfica superior derecha está mostrando también en valores diarios de energía los grandes usuarios y autogeneradores que están conectados a la red de alta tensión. Y vemos como referencia ese 2018, o ese primer semestre del 2018, donde teníamos, o alcanzaban este grupo de demandantes prácticamente los 60 gigas diarios. Vemos claramente cómo el 2019 arrancó más bajo, pero sobre el segundo semestre también llegó a alcanzar esos valores máximos. Y en la línea gris vemos cómo el inicio de la pandemia y todo el cierre, digamos, el aislamiento social, produjo que la reducción de esa demanda fuera realmente importante, donde se fue recuperando hacia fin de año y durante este año, pero todavía no llegó a alcanzar esos 60 gigas prácticamente diarios, 60 gigavatios horas diarios, que teníamos sobre 2018-2019. Ahora sí, en demandas reales, leídas, si comparamos los meses de enero a agosto ya con valores transaccionados por CAMESA, estos son demandas netas transaccionadas, vemos que el 2018 fue más alto de los últimos 4 años. El 2019 presentó un decrecimiento de un 6,3% respecto a ese 2018 en los mismos meses. 2020 a su vez siguió bajando un 0,9% más, y el 2021 recuperó respecto al 2020 un 4,9%, pero todavía no alcanzó al 2018. Acá estamos viendo, les estoy mostrando generación por tipo, ¿sí? En bastones apilados desde el año 1997 al 2021, donde vemos generación nuclear en la base, generación renovable que en los últimos años ha ido creciendo, ¿sí? Con la incorporación de todos los planes renovar, ¿sí? Generación hidráulica que en los últimos años ha ido perdiendo peso respecto al resto, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco sobre qué está pasando con el hidráulico, ¿sí? en el sistema, y la generación térmica, que en este año en particular, digamos, en total, acá estamos viendo potencia media generada, es más alta que en los últimos años, incluso. En total, ¿no? La suma de toda la oferta.
La generación térmica respecto a los últimos años es mayor, y eso ha hecho que se requieran más consumo de combustibles, ¿sí? Acá vemos cómo venía decreciendo el consumo de combustibles, tanto gas como alternativo, desde el 2018 para acá, pero este 2021, ¿sí?, con mayor requerimiento térmico, por menor oferta hidráulica, aunque tuvimos más renovables, requirió mayor cantidad de combustibles. Y ese combustible parte muy poquito, por ahora es lo que se está incorporando de gas, pero sí tenemos más alternativo, más gasoil que lo que consumimos en los últimos 3 años. Este año también, a su vez, estamos exportando energía a Brasil, que está incrementando estos bastones apilados, ¿sí?, de generación, ¿no?, la generación térmica, fundamentalmente. Respecto a los combustibles, acá les estoy mostrando sobre la izquierda la inyección al sistema de transporte. La primera es inyección nacional, ¿sí?, producción local, que se está inyectando al sistema de transporte entre las 3 cuencas, cuenca neuquina, cuenca austral y cuenca norte, ¿sí? Y vemos cómo este año, en la línea roja, viene por encima del 2020, pero por debajo del 2019, donde se alcanzó el pico de producción máxima en cuenca neuquina en ese momento. Este año, con el inicio del plan gas sobre principio de año, la esperanza era que la producción alcance niveles parecidos a los que estamos ahora y continúe creciendo, a lo mejor incluso con nuevos incrementos de volumen dentro del plan gas, de los planteados inicialmente, que eran unos 70 millones de metros cúbicos, con un precio diferencial entre verano e invierno. La producción se le planteaba a los productores contratos con una producción constante durante el año, donde fuera del invierno el gas se disponía para centrales eléctricas. Durante el invierno había un contrato firme con Camesa, y tenemos una disponibilidad de gas firme con un delivery or pay. Disculpa, Alfredo, que te interrumpa. Sí. Mil disculpas. Se está viendo nos están avisando que se ve cortada la parte inferior de la presentación, sobre todo cuando presenta los cuadros el eje inferior. Aguardame. Si no, lo que puedo hacer, a lo mejor es algo de la pantalla, si no, lo que podemos hacer es presentarla así, pero no sería lo mejor. Así por lo menos se ven todos los cuadros. Ahí claro, se ven todos los cuadros. Ahí pierden la parte inferior. ¿No será la barra, sí. la barra de inicio de la pantalla? No, el gas natural licuado, por ejemplo, el gráfico se pierde todo el eje inferior y junto con los datos. Y en la evolución de consumo de gas, bueno, se llega a leer ahí poquito los meses, pero... Bien. Vamos así. Si ustedes, si hay alguna que no esté tan usada la pantalla y podamos ampliarlo, lo ven mejor. Una lástima, pero vamos así, a ver si se ve mejor. Perfecto. Bueno, gracias. No, de nada. Como decía, la inyección nacional ha ido creciendo por esto, el efecto del plan gas, la contractualización con los productores durante todo el año, con precio diferencial verano-invierno. Si verano, un precio medio de $2,89 por millón de BTU, en invierno ronda los $4,5 por millón de BTU. Y un poco la tendencia es que estos volúmenes se sostengan, ¿sí?, de acá en adelante, permitiendo incluso excedentes que puedan ser exportables con contratos también a Chile, por ejemplo. Acá vemos una bajada que se presentó en abril-mayo, y esto se debió al conflicto y cortes de ruta que hubo en Neuquén, que imposibilitó, digamos, la continuidad de la producción y las inversiones que tenían que empezar a materializarse a partir del 1 de mayo, que era lo que definía el plan gas, ¿sí? La
las obligaciones de los productores, los volúmenes incrementales iban a ser a partir de mayo. Bueno, eso se vio afectado y no tuvimos durante mayo, ni parte de junio, y recién durante julio ya alcanzaron los niveles prácticamente contratados. Eso produjo que durante este periodo tengamos que utilizar reservas, bueno, que vamos a ver ahora un poquito más adelante. Con respecto al gas de Bolivia, vemos también los últimos 3 años, 2019, 20, 21, donde claramente, con las distintas adendas que se han llevado adelante, han tratado de sostener un volumen más alto durante el periodo de invierno, bajando durante el verano. Esto en cuanto al delivery or pay por parte de Bolivia, con posibilidad de tomar por encima de esos volúmenes a un precio diferencial hasta la capacidad máxima que tenga, que es lo que vemos que pasó durante este enero-abril, prácticamente, ¿sí? Y después Bolivia fue a los valores del delivery or pay que tenía. Durante septiembre, a su vez, bajó más todavía, estuvo incumpliendo ese delivery or pay, que era de 13 millones de metros cúbicos, y estuvo en valores de 10, 9, como vemos acá en la gráfica. Pero la tendencia a futuro, por lo menos hasta fin de año, que tiene vigencia esta quinta adenda, es que tenga unos 8 millones de metros cúbicos de delivery or pay, o sea, tendría que bajar un poquito más, ¿sí? Con una CMD de 10 millones. Respecto al GNL, la última gráfica inferior izquierda, vemos una mayor regasificación de GNL que lo que tuvimos los años anteriores, y esto es por la incorporación de este año del buque de Bahía Blanca, que estuvo a principios de junio, ¿no? Y a fin de agosto se desconectó y se fue. Sigue hoy conectado el regasificador en Escobar y va a permanecer, digamos, hasta el año que viene. Todavía no hay compras de GNL previstas para el año que viene, ni lo que resta este año. Queda un cargamento que estaría entrando sobre fines de septiembre. La demanda en usina, que está graficada ahí en la parte superior derecha, que es la demanda de gas que está conectada al sistema de transporte, que no es usina, no ha tenido un cambio significativo con la temperatura. O sea, el comportamiento de la demanda no usina viene prácticamente como todos los años, ¿sí? Si descartamos claramente el 2020, ¿no? Y bueno, un poco la disponibilidad de gas para usinas, para todas las centrales térmicas del sistema. Hoy con el Plan Gas tenemos valores contractualizados mínimos, de lo cual van creciendo para los periodos de verano, y tenemos un piso de 22,5 millones de metros cúbicos para los meses de invierno, los que nos permite garantizar una disponibilidad de gas para las centrales. A su vez, al margen, además del Plan Gas, CAMESA realiza todos los meses subastas en el MEXA, donde los productores ofertan sus volúmenes excedentes con los valores máximos que también define el Plan Gas, que esto se cambió de lo que era inicialmente, con un precio de referencia por una nota 354 de la Secretaría. Hoy pueden ofertar hasta el precio de referencia, el precio del Plan Gas como máximo, $4,5 en invierno, 2,89 en verano. Y ahí también tenemos, este mes, por ejemplo, en septiembre, tenemos 32 millones de metros cúbicos firmes del Plan Gas para usina, y tenemos 28 millones de metros cúbicos interrumpibles de ofertas en el MEXA. Bien, un poco cómo estamos con la situación hidráulica, que en la gráfica esa de bastones le había dicho que se fue reduciendo este último tiempo. Bueno, los aportes hidráulicos que se han registrado en este 2021 y lo que esperamos inicio del 2022 son lo que estamos mostrando en la gráfica. Esto está en porcentaje de probabilidad de excedencia. O sea, cuando estamos en un 100% significa que es el aporte más bajo de todas las crónicas históricas que ha tenido el río.
Y acá, como vemos, los ríos del Comahue, que son los tres primeros, Limay, Coyón Curá y Neuquén, han venido prácticamente todo el año, ¿sí?, cercanos a los valores más altos, ¿sí?, incluso de septiembre en adelante y hasta marzo, abril. La previsión es que continúen con aportes arriba del 85% de probabilidad de excedencia, ¿sí? Estamos dentro de las crónicas más secas históricas. El río Futaleufú fue seco durante el principio de año, mejoró un poquito, pero su tendencia también es que vaya por orden del tercil inferior, ¿sí?, de las crónicas históricas. El río Uruguay no estuvo tan mal, pero ahora no hay lluvias previstas, y la tendencia climática hasta principio del año que viene es de seca total. En el río Paraná la situación también está realmente muy compleja, es de público conocimiento. El río Paraná en toda la cuenca argentina está manifestando una sequía extrema, presentándose aportes realmente muy bajos dentro de las crónicas históricas. Y la tendencia es continuar así. Acá en septiembre vemos una leve mejoría, que lo vamos a ver en la gráfica siguiente. Las dos gráficas de la izquierda están mostrando los ríos Limay y Coyón Curá sumados, y el río Neuquén, y vemos que ha venido durante todo el año en la línea roja por debajo de los valores bajos de la serie, de toda la base de datos histórica. Esto, y junto con ya varios años, según dice la disposición de la IC, hace 10 años que vienen con aportes medios por debajo de la media histórica, han declarado el estado de emergencia hídrica en toda la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y el Río Negro. El río Uruguay, como vemos, también ha estado dentro de los valores bajos. Acá esto es un gráfico semanal, lo maximizo para que lo vean, pero estamos viendo caudales medios semanales, ¿no? Y estamos comparándolos con los registrados en 2020 y 2019. 2020 es la línea amarilla, 2019 es la línea naranja, más finita. Y como vemos, el río Paraná está, este año viene cursando aportes realmente bajos respecto a toda la serie histórica, que son las dos áreas detrás, ¿no? Esto generó, digamos, por parte del Poder Ejecutivo Nacional un decreto en el cual declaró el estado de emergencia hídrica por 180 días en la cuenca del río Paraná. Se está dando seguimiento permanente a todo el estado de la cuenca, desde los embalses brasileros y los aportes de los ríos que aportan a estos embalses. La tendencia es que siga decreciente desde ahora. Esta es la mejoría que notamos en septiembre, que alcanzó aportes del orden de 9.000 metros cúbicos, pero decrecería hasta el orden de los 5.000 metros cúbicos, ¿sí?, según los pronósticos del INA. Un poco la cuenca del río Paraná es esta, donde toda la cuenca alta está en Brasil, y Brasil tiene una gran cantidad de embalses sobre todos los afluentes y sobre el río Paraná mismo, y vamos controlando cuáles son los caudales salientes de cada uno de estos embalses brasileros y sus aportes, ¿no? Sus ríos, el Paranapaema, el Iguazú, donde también las previsiones del INA van ajustándose con los erogados y la política energética que está llevando Brasil adelante, y realmente con niveles de embalse muy por debajo de los normales, o de los que están acostumbrados, y yendo hacia fin de año, si es que no se presentan lluvias importantes, ¿sí?, a un desembalse preocupante para Brasil, por lo cual está solicitando energía, importar energía, está solicitándole a Uruguay y a Argentina toda la energía disponible que tengamos para poder ofrecerles. Acá estamos comparando, por ejemplo, este es una foto del 14 de septiembre,
y comparamos los caudales salientes de cada uno de las centrales importantes, ¿no? Puerto Primavera es una de las centrales que está aguas arriba de Itaipú, sobre el Paraná, y el INA preveía que el aporte, el erogado iba a estar en 2.700 metros cúbicos en septiembre, y en realidad está en julio, y en realidad está en 5.800. O sea, venimos con una mejora, que es lo que produjo una mejora en los erogados de los embalses brasileños, que es lo que produjo esta crecida sobre el Paraná que benefició a Yacyretá en septiembre. Pero bueno, la tendencia de acá en adelante es que siga decreciendo, y también se van controlando los niveles en los ríos, en los niveles de río, tanto en Timbúes como en Rosario, como en San Nicolás y en Zárate, por las centrales ribereñas que están conectadas, que toman agua, y sus niveles de toma de agua mínimo, que pueden llegar a producir la fuera de servicio por alcanzar ese mínimo. Acá hay algunas de las previsiones de la semana pasada que hizo el INA, y si observamos, estos son 3 escenarios, ellos plantean siempre 3 escenarios, donde comenzaron comparando con crónicas históricas, y la más parecida, según ellos, era la 1944, después, a medida que fue transcurriendo las semanas, se notó que la influencia de la operación de los embalses brasileños alejó la realidad de esa crónica 1944, donde no había prácticamente embalses en Brasil, o tantos embalses en Brasil, y el río no era tan regulado. Y al día de hoy los escenarios son un poco mejores de lo que se plantearon inicialmente, pero la tendencia es que sigan decreciendo. El escenario 1 es el de mayor probabilidad de ocurrencia en el corto plazo, pero sigue sosteniendo que hasta el 15 de octubre va a haber un decrecimiento de aportes a Yacyretá. Acá dice descarga, pero bueno, lo que descarga es lo mismo que el aporte. No tiene variabilidad de cota Yacyretá, por lo tanto alcanzaría valores de 5.350 metros cúbicos. Hoy estamos en el orden de los 7.500. ¿Sí? Pero hacia fin de año volvería a crecer, y esto más que nada estimado en necesidades de Brasil de obtener energía, ¿sí? Aunque los niveles de embalse estén bajos. Los escenarios 2 y 3 son un poco más exigentes, ¿sí? Bajan un poco más todavía el aporte. Y bueno, nosotros estamos tomando para nuestra previsión el escenario 1 del INA. Con estos escenarios, y también la previsión de los niveles del río Paraná, en Rosario, San Nicolás y Zárate, en Zárate o en Atucha directamente, el nivel de río es más influenciado por los niveles de marea y viento que por el caudal que pueda llegar a traer el río. Entonces no entraría en riesgo de operación la central Atucha. Al igual, en todas las centrales que están sobre el río Paraná se mantuvieron reuniones y se hicieron inversiones para tratar de mejorar ese nivel de toma de agua para seguridad de operación de la central o para refrigeración, ¿no? Acá estamos viendo en la gráfica los niveles en Rosario, que es el que se toman de referencia para Vuelta Obligado y Central San Martín, ¿sí? Los 2 ciclos combinados que están conectados acá en San Lorenzo o en Timbúes. Y vemos que en el escenario 1, que es la curva superior, el nivel en Rosario no alcanzaría esta línea horizontal que sería el nivel mínimo de operación de la central, pero sí en el escenario 2 y en el escenario 3. El escenario original del INA era el que mostramos en esta curva azul, más baja, ¿sí? que era muchísimo más exigente. En la gráfica inferior les estoy mostrando el nivel de San Nicolás, que en ninguno de los escenarios alcanzaría la línea verde, que sería su nivel mínimo de toma de agua. O sea, hoy en día, con la actualización del escenario del INA, la única central que podría estar corriendo riesgo de operación serían los 2 ciclos combinados de
Timbúes y vuelta obligado, solamente la operación de la turbovapor. Las turbogases a ciclo abierto pueden seguir operando, o sea, pasarían a operar a ciclo abierto. Bueno, esto es de seguimiento permanente, bueno, no hay a las vistas conflicto con la operación de las centrales sobre el Paraná hoy en día. Bueno, ya entrando propiamente en la previsión de los agentes para este semestre de verano, vemos que nos declararon prácticamente el 93% de la demanda, el 71% de los agentes, ¿sí?, que complementan el 93% de la demanda, y la declaración total fue del orden de 0,2% por encima del mismo periodo noviembre-abril del año anterior. Esto está fuertemente influenciado por Alvar, ¿sí?, que prevé un decrecimiento de la demanda del orden del 75%, ¿sí?, y lo vemos plasmado acá en la región patagónica, en la tabla de la izquierda, que está por regiones, ¿no? Patagonia decrece en su demanda un 37%. Si no contamos Alvar dentro de los demandantes, la demanda crece un 2%. ¿Sí? A su vez, bueno, dentro del área Buenos Aires tenemos un crecimiento, en la provincia de Buenos Aires un 2% y en Capital Federal un 0,6%. Ahí, en ese caso, donde está concentrada la mayor demanda, Edenor nos declara un 0,1% de crecimiento, Edesur un 1,1% y Edelap un 0,7%. Por lo tanto, Buenos Aires, toda la provincia de Buenos Aires, incluyendo a Capital Federal, tiene un 0,9% de crecimiento, y el resto del país, esto es incluyendo Alvar, un 0,4% de decrecimiento. Distribuidores nos plantearon un 1,9% de crecimiento, y los GUMAS y autogeneradores un 2,3% de crecimiento. Esto sin contar Alvar, ¿no?, claramente. Bien, acá tratamos de controlar un poco cómo vienen las declaraciones versus la realidad. Las dos primeras gráficas de la izquierda corresponden a distribuidores, y vemos que sobre el eje derecho de cada una de las gráficas de arriba tenemos el porcentaje de variación. Los distribuidores en sí declaran fluctuante, ¿sí?, respecto a la realidad que después se presenta, y la curva está más o menos equilibrada por encima o por debajo, ¿no? Esto claramente la pandemia, o el inicio de la pandemia en 2020, modificó la tendencia de la demanda. En los grandes usuarios también se ve ese decrecimiento pronunciadísimo, ¿sí?, alcanzando prácticamente el 25% por abajo a principios de marzo del año pasado, y después la previsión de los agentes quedó escasa versus el crecimiento que tuvieron. Bien, si vamos a clima, estos son la tendencia climática que indica el Servicio Meteorológico, y en cuanto a precipitaciones vemos que toda la región Comahue, Patagonia, Cuyo, Centro, ¿sí?, y toda la zona litoral estarían en una estarían por debajo del inferior a lo normal, ¿sí?, con una tendencia en el litoral alcanzando el 50% por debajo de lo normal. Y en cuanto a temperatura, la tendencia de septiembre-noviembre es que la parte central del país y sur, ¿sí?, esté por encima de la media. Hoy, si actualizamos esto en otro pronóstico como este, lo marca mucho más cálido todavía, mucho más cálido, y ya avanzando sobre octubre, noviembre y diciembre, ¿sí?, y también lo marca mucho más seco, tanto Comahue como toda la región litoral, toda la cuenca del río Uruguay, y la cuenca central del río Paraná. Bien, un poco nuestras hipótesis para esta programación. Estamos previendo el ingreso de unos 87 megavatios térmicos, este es el cierre de la TV de Terminal 6, acá en Puerto General San Martín, en la provincia de Santa Fe. Estamos considerando
el despacho de las máquinas de acuerdo a los costos de combustibles. En el caso del gas estamos considerando el plan gas firme, más los volúmenes spot que resultan de las subastas mensuales y la importación de Bolivia. Bueno, fuel oil y gasoil, eso dependiendo de la disponibilidad y la posibilidad de quemado de combustible, de la disponibilidad del equipamiento. En aportes hidráulicos estamos considerando para la región Comahue los aportes que nos indicó, que nos dio la AIC, la Autoridad de Cuenca de la región Comahue, que son extra secos, de acá hasta abril. Estamos considerando secos en Cuyo, estamos considerando el río Uruguay y el Futaleufú en el tercio inferior, ¿sí? El tercio más seco de los aportes históricos de las crónicas históricas, y en el Paraná estamos considerando el escenario 1 de Lina, que es el que le mostré en la tabla de arriba, alcanzando 5.300 metros cúbicos. Para después continuar el año que viene también en una tendencia similar, porque Brasil, cuando reciba las lluvias, lo primero que va a hacer es tratar de recuperar sus niveles, ¿sí? Y no, excepto que necesite erogar para generar energía para el cubrimiento de su demanda. También estamos considerando el incremento en la toma de Paraguay, que se está registrando ahora, de Yacyretá. ¿Sí? Yacyretá es una central binacional entre Paraguay y Argentina, y históricamente Paraguay no demandó gran porcentaje de su potencia, pero ahora está incrementándola. Esto puede estar influenciado un poco también por la sequía en la zona y la necesidad de Brasil de obtener más energía. Recordemos, Itaipú es Paraguay y brasilera, entonces ellos hacen su política energética. Bueno, estamos considerando para los dos compensadores, Arroyito y Chañar, en el Comahue, los erogados actuales, ¿sí? Esto recordemos, por disposición de la AIC estamos en una emergencia hídrica, y entonces han reducido los erogados por los compensadores. Y en energía renovable estamos esperando unos 485 megavatios que estarían ingresando. Vamos a esta, acá son los 88 megavatios térmicos que esperamos hasta fines de abril, es la TV de Terminal 6. Tenemos unos 19 megavatios de biocombustibles, 1 megavatio de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, 120 megavatios eólicos que estarían entrando, esto es Cañadao León, que está en Santa Cruz, y unos 345 megavatios solares, ¿sí? Que están compuestos, más o menos tenemos ahí 58 megavatios en Sierra de Uyuni en San Juan, tenemos unos 4 proyectos en Córdoba que suman 58 megavatios, y tenemos Altiplano y La Puna, que están en Salta, son 100 megavatios cada uno, que ya están haciendo ensayos. Hasta fin de año estarían ingresando unos 430 megavatios, 573 en total hasta fines de abril, y tenemos unos 880 megavatios hasta fines del 2022. Para nuestras consideraciones económicas, nosotros utilizamos estos precios de gas, estamos poniendo los precios actuales que ha declarado IEASA para el gas de Bolivia y para el GNL, ¿sí? $6,78 por millón de BTU y $13,89 por millón de BTU. En realidad hoy el GNL está en el orden del 20 millones dólares por millón de BTU. Y estos son los precios del plan gas al cual estamos comprando gas nacional, ¿no? Y en definitiva, el precio medio de gas para usina ronda entre los 3,45 y $3,76 el millón de BTU. Hoy los precios de combustible, el carbón ronda los $167 por tonelada, el fuel oil $561 por tonelada y el gasoil $515 por tonelada, y si el GNL está en el orden de 20, como les comenté, está incluso por encima del gasoil. Bien, un poco yendo a los resultados. Estas tablas muestran la previsión noviembre 2021, enero 2022, el primer trimestre, comparado con el mismo del año anterior. Vemos un menor requerimiento térmico, unos 1.300 megavatios menos de requerimiento térmico para un escenario medio, menor generación hidráulica, unos 600 megavatios
megavatios medios. Plena generación nuclear, estos son las 3 centrales nucleares despachadas, y tenemos unos 600 megavatios renovables más que lo que tuvimos el año pasado. En consumo de combustible estamos viendo un poquito más de consumo de gas y menos consumos de alternativos, claramente menos consumos de alternativos. En el segundo trimestre, ¿sí? Ya está acá, febrero-abril, estamos viendo una generación térmica similar, un hidráulico también inferior, ¿sí? Unos 500 megavatios medios. Estamos viendo algo más de nuclear de lo que tuvimos el año pasado. Acá ya entra en mantenimiento a partir de marzo, Atucha 2, tienen que hacer un mantenimiento extenso que puede durar hasta junio. Y también unos 600 megavatios más de renovables. Estamos esperando mayor disponibilidad de gas y mayor consumo de gas que lo que tuvimos el año pasado, y menos consumo de alternativos. Pero aparece, ¿sí?, alguna tendencia de necesidad de carbón, fuel oil y gasoil. Bueno, esta es la demanda prevista versus los 2 años anteriores. En la generación renovable también vemos los 2 semestres, el semestre anterior y el semestre actual. Vemos la generación, esto es la generación del mismo semestre del año anterior versus este. ¿Sí? Vemos un incremento en Patagonia del eólico, vemos un incremento en la provincia de Buenos Aires de eólico y algo de biocombustible, vemos en el NOA un incremento del solar, también en Cuyo, ¿sí? Fundamentalmente esas son las mayores diferencias. Esto es generación real versus prevista. Y en combustibles vemos que el cubrimiento de la demanda, vemos la generación renovable alcanzaría un 15% versus un 11% que tuvimos en el noviembre 20, abril 21, ¿sí? Y menos disponibilidad de energía hidráulica, bajamos del 17,7 al 14,4, ¿sí? Y un incremento en la generación nuclear. En combustibles prácticamente el despacho va a estar cubierto en su mayoría por gas, ya con una inyección de gas nacional más alta de la que tuvimos en el mismo periodo del año anterior, y la eficiencia del parque térmico despachado se incrementaría un poco, pasaríamos de 1.840 kilocalorías por kilovatio a 1.880. Estamos viendo el consumo de gas previsto, en estos son los 3 escenarios de las 3 áreas que estamos mostrando, ¿no? En el alto, medio y bajo, y eso va a depender claramente de la temperatura que se presente. Acá estamos agrupando el 70% de los resultados entre estas 3 áreas. En cuanto a combustibles, vemos que ya prácticamente no hay incremento en el uso del fuel oil. Acá no estamos contando exportación, puede aparecer algo, ¿sí? Algo más de consumo por posibles exportaciones con algún excedente de fuel oil que tengamos, hasta el stock mínimo de seguridad, pero vemos que es prácticamente parecido al consumo de fuel oil anual que tuvimos durante el 2020. ¿Sí? Y muy superior al 2019. En cuanto a gasoil, vemos que es marcadamente superior este año, como vimos ya, a los 2 años anteriores. Y también puede aparecer algo más de consumo de fuel oil para exportación a Brasil con excedentes que tengamos hasta el stock mínimo de seguridad. Un poco a Brasil la idea es poder venderle todo el excedente que tengamos de gas, de carbón y si tenemos algo de combustibles alternativos. La generación hidráulica, bueno, como ya lo vimos, marcadamente por debajo de los 2 años anteriores. Acá estamos viendo la diferencia en Yacyretá
¿sí? El área naranja respecto al anterior, ¿sí? Y lo vemos también en el gráfico de tortas. En el bastón vemos claramente que podemos estar en unos 700 megavatios medios en Yacyretá comparado con los 1400 que teníamos el año anterior. Comahue también menor generación, ¿sí? Y en el resto de las cuencas no hay gran diferencia, excepto Patagonia, que ya tenemos, está conectada la central Futaleufú, que durante el año pasado estaba fuera de servicio por la caída de las torres de las dos ternas. Esta gráfica nos está mostrando el estado de los embalses en general, Comahue más Patagonia. Esto nos muestra energía acumulada. Esta es la curva superior que se va moviendo con los niveles máximos de atenuación que define la norma de manejo de agua. Y este es el nivel mínimo normal. Vemos que estamos por debajo, prácticamente, acá estamos hoy, ¿sí? Estamos prácticamente por debajo de todos los otros años, excepto 2007-2008, ¿no? Que fue años que tuvimos cortes programados por racionamiento. Y los niveles siguen excursionando incluso por debajo de lo que hoy estamos previendo, ¿sí? Alcanzando posiblemente niveles tan bajos como el 2008, energéticamente. No es la misma condición y no vemos riesgo en el abastecimiento. Pero sí que las reservas energéticas hidráulicas van a estar por niveles mínimos. Si vemos, este es nuestro análisis de cubrimiento de potencia máxima. Nosotros calculamos una probabilidad de ocurrencia de potencia con las temperaturas históricas, ¿sí? Y entonces definimos cubrir una potencia de un 1% de probabilidad. Eso nos da que para el próximo verano puede llegar a presentarse, ¿sí? Si tenemos muchos días consecutivos de alta demanda, durante días hábiles, puede presentarse una demanda de 28.300 megavatios. Haciendo sorteos con los factores de disponibilidad en las máquinas térmicas, sorteos del factor de disponibilidad de las máquinas hidráulicas y probabilidad de generación de energías renovables, variables, como la eólica y solar, vemos que en el 99,5% de los casos cubrimos esa demanda máxima, ¿sí? Esa curva de demanda máxima, con todas las reservas que requiere el sistema para poder operar. Y hay un 0,5% en el cual haría falta reducir reservas. O sea, en esto lo que estamos tratando de analizar es, ¿qué pasa si se nos rompen muchas máquinas térmicas juntas, muchas máquinas hidráulicas juntas, y eso lo mensuramos con el factor de disponibilidad, y tenemos baja generación renovable? ¿Cómo cubrimos ese pico? Bueno, tenemos un 99,5% de probabilidad de poder cubrirlo. Esto es lo que indica, y tenemos un 0,5% que no, en el cual tendríamos un déficit de reservas, solamente de reservas, del orden de los 2.100 megavatios. Energéticamente, el sistema está bastante bien parado, con unos 5.500 megavatios térmicos disponibles como para poder generar. ¿Sí? Esto es 5.500 megavatios medios mensuales, durante todos los meses del semestre. Bueno, acá estamos mostrando la coordinación de los principales mantenimientos. La línea negra es la potencia máxima que podemos esperar en cada una de las semanas de acá hasta fines de abril, ¿sí? Y tenemos la coordinación de mantenimientos, donde acá empieza principio de marzo Atucha 2, tenemos ciclo de AES Paraná, bueno, las principales centrales en su coordinación. El área Patagonia lo hablamos, la bajada de la demanda de Alvar, y esto se debe a la finalización de la resolución conjunta 1, que define un precio diferencial para los grandes usuarios que son ultraelectrointensivos, y ahí tenemos Alvar y Glob Metales, que son una empresa que está en Cuyo, en Mendoza. La bajada de Alvar produce en el área Patagonia una saturación del vínculo de transporte, la exportación del área Patagonia. Al tener menor demanda,
se incrementa la exportación, incluso con la incorporación de todos los eólicos que hoy se han instalado en el área y se siguen instalando. Está entrando durante el periodo Cañadón-León en Santa Cruz, así que también aporta al incremento de la exportación del área. Esta gráfica está comparando la situación actual con la demanda de Alvar de 340 megavatios y alcanzando niveles más altos de exportación con la demanda prevista de 84 megavatios medios, ¿no? Esto es un nivel global de transporte durante el mes, ¿no? Esta gráfica es lo que intenta mostrar. Se adecúa para ello la generación de Futaleufú, ¿sí? De manera de poder reducir los vertidos, pero aparecerían vertidos eólicos por esa saturación del vínculo de transporte. Acá estoy mostrándole monótonas mensuales de excedentes exportables, esto con gas y carbón. Esto es lo que podríamos estar vendiéndole a Brasil, de lo que nos esté sobrando de nosotros para abastecer la demanda interna en gas y carbón. Y en el costo de abastecimiento, ya yendo a números económicos, para el periodo noviembre-abril nos da $65,6 por megavatio hora, ¿sí? De los cuales el 73% de esos costos medios del semestre son se lo lleva la generación térmica, combustible, más la remuneración. Tenemos un 13% se lo llevan los renovables, un 5% el hidráulico y un 6% el nuclear. Y acá tenemos la partición, un 51% de ese 76% térmico es combustible, el resto es entre fijo y variable. El hidráulico del 13%, del renovable, perdón, el 13%, tenemos un 64% corresponde a los eólicos, un 16% a los térmicos renovables y un 20% al solar. En el nuclear un 46% son cargos fijos, un 54% es variable, y en el hidráulico el 78% es fijo, el 22% es variable. Acá estamos comparando en la gráfica costos en variable, fijo y transporte, ¿sí? Mensuales con el año anterior. Vemos el incremento, ¿sí? En los bastones para este año. Noviembre y diciembre se deben fundamentalmente al costo del gas. Todavía en noviembre 2020 y diciembre 2020 estábamos haciendo subastas mensuales en el MEXA por el total del volumen que necesitaba consumir la usina, o prácticamente el total. Queda un poquitito que era gas propio. Pero resultaban valores muy por debajo de lo que planteó el plan gas, con una contractualización durante todo el año, que empezó a tener vigencia en enero. El resto son incrementos de costos de combustible y mayor generación renovable. Precio medio ronda para el primer trimestre $65,4, $65,8 el segundo trimestre. A su vez también se actualizaron los costos de remuneración de la generación de la resolución de las máquinas de la resolución 31, hoy la resolución 440. Bueno, costos en pesos, acá estamos viendo en la última fila, ¿sí? Precios, costos de abastecimiento medio, incluyendo transporte, cargo de demanda excedente, sobrecosto transitorio de despacho, energía adicional, sobrecosto contrato MEM, para el primer trimestre del orden de 6.942 pesos por megavatio hora, y el segundo trimestre alcanzando los 7.700 pesos con el incremento de la tasa de cambio que plantea el informe REM de agosto del Banco Central. Y si lo vemos por tipo de demandante, acá vemos los ultraelectrointensivos de la resolución conjunta 1, ¿no? Que están Alvar y Globe Metales. Como les dije, esta demanda está solamente incluyendo noviembre y diciembre, porque finaliza el 31 de diciembre la resolución. Pagan un precio medio del orden de 2.515 megavatios, con costo de transporte, en total unos 2.700 pesos por megavatio hora.
con una cobertura del costo total del 36%. Los grandes usuarios, los GUME y autogeneradores, pagan el costo total de abastecimiento, ¿sí? Cubriendo el 100% del costo del sistema. Y la resolución 748, que es la que aprobó la reprogramación trimestral definitiva agosto-octubre, indica el costo para cada uno de los segmentos de demanda. Los goodies del distribuidor, con un precio medio de 6.800 pesos, más transporte, más potencia, 7.053 pesos. Grandes usuarios, organismos públicos, salud y educación, 3.160 pesos. La demanda residencial, no residencial, menor a 300 kilowatts, 2.274, y la residencial, 2.014 pesos, estos son precios medios, obviamente, y su porcentaje de cobertura respecto al costo total, resultando una cobertura de todo el sistema del orden del 46% de los costos. Bien, esto es todo. Este es el fin de la presentación. Excelente, Alfredo, realmente muy claro. Te agradecemos un montón de toda la presentación realizada. Bueno, no habiendo otra pregunta, otro comentario, y cumpliendo ya con el horario, le quisiera dar las gracias a Alfredo por excelente presentación. Siempre es un gusto encontrarnos con él. Ya varios años, la próxima a ver si lo podemos hacer en Freva Capital, todos personalmente. Pero bueno, y dar las gracias a todos los participantes, a todos los que concurrieron, a todos los que participaron. Sí, les aclaro que está la presentación ya colgada en la página web del IDE, donde podrán accederla, y se colgará el video de la presentación en breve cuando esto se edite, así que hoy a la tarde ya podrán contar con el video. Así que sí les pido y les ruego una breve encuesta cuando salgan del Zoom, que a nosotros nos fortalece y nos hace mirar para adelante y encontrar nuevas temáticas, y poder mejorar en este proceso que hacemos junto con Emiliano y con todo el IDE, y a través del FREVA también, para poder brindar estos seminarios y cursos. Así que les agradecemos a todos por la participación, y especialmente a Alfredo, por supuesto, por su exposición. Muchas gracias al IDE, al FREVA, a Emiliano, a Lisandro, a todos los presentes. Muchas gracias, y a disposición para lo que necesiten, cuando lo necesiten. Muchísimas gracias, Alfredo. Emiliano, no sé si querés cerrar la jornada. Agradecer nuevamente, aunque sea repetido. Creo que la presentación fue muy completa, la verdad que es muy valiosa para nosotros, nos pintó una actualización del sistema muy buena, y también una perspectiva hacia adelante para hacer las proyecciones que nosotros realizamos. Por ahí la sensación que me queda es positiva, la verdad que se ve, más allá de que vos describís que hay una situación de sequía adversa histórica, quizá hay una reacción del sistema buena aparentemente, o sea, demuestra la fortaleza del sistema. El tema de la posibilidad de exportar energía, el tema de las incorporaciones de renovables, que si bien, como decís, estamos ya saturados, pero sigue habiendo. El tema de la perspectiva del gas, por lo menos muchas noticias buenas respecto a lo que yo esperaba antes de la presentación, o lo que uno consume a través de los medios, ¿no es cierto? Así que hay un comentario respecto al gas. Hay proyectos de ampliación de gasoducto que ahora en verano, un poco toda la producción de Neuquina se va a ver saturada por el sistema de transporte, ¿no? Es como que ya la red de gasoductos para el incremento en producción en verano, donde no hay demanda local, no usina, ¿sí? En Comahue, en Cuyo, va a producir una saturación del sistema de transporte, y hay proyectos de ampliación de gasoductos, ¿no? Los gasoductos que vienen para Capital Federal o para el litoral. Hay distintos proyectos que se estuvieron manejando. Esos van a ser, de poder concretarse, realmente serían obras de infraestructura importantísimas para el desarrollo del país, para poder maximizar la producción de vaca muerta, digamos, de la cuenca neuquina.
Así que bueno, eso sí creo que sería lo próximo necesario en cuanto a los recursos primarios que tiene el país disponible. Bueno, buenísimo. Nos vamos con expectativas y con un sistema eléctrico que se encuentra fortalecido, pese a las dificultades. Así que, bueno, les agradecemos nuevamente a todos. Gracias, Alfredo, otra vez, aunque sea reiterativo. Por favor. Nos estamos viendo en una próxima convocatoria. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.